Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Sin Miedo al Éxito. Hoy me acompaña una amiga adorada, pero además una profesional que admiro muchísimo, una mujer creativa, fascinante, inteligentísima y una de las pocas productoras a las que yo como productora le confío cualquiera de mis eventos. Está conmigo María Riaño. Qué placer, María querida, que nos acompañes hoy en este episodio. Gaby! ¡Qué felicidad! Lo logramos. Gracias por tenerme. ¡Qué delicia! Un honor conversar contigo. Lo logramos, así es. Teníamos rato queriendo hacer esta entrevista porque María tiene dos cosas muy particulares que yo quiero que nos cuente hoy. Una es una mujer en un trabajo tradicionalmente para hombres, pero también es una mujer profundamente creativa y que se ha reinventado como profesional después de un proceso personal que la llevó a encontrar pues algo que hoy le fascina y que está disfrutando mucho hacer. Pero yo quiero, María, que empecemos por contarle un poquito a quienes nos escuchan cómo es eso de una mujer productora y cómo se ha sentido tener que estar en un ambiente donde principalmente la mayoría de los productores son hombres. Pues lo primero, Gaby, es que yo creo que ni me di cuenta cuando me volví productora. Creo que fue una cosa que sucedió de manera muy orgánica y eso me permitió o me ha permitido moverme un poquito tras bambalinas, no sentirme como parte del gremio y me ha permitido tampoco contaminarme mucho de esa energía un poco machista que se vive dentro del sector de la producción. Sin embargo, pues obviamente le toca a uno, mira, yo parezco de 15 años, me veo re bebé, y aparte sí, soy mujer, entonces creo uno tiene que estar todo el tiempo como buscando herramientas que le permitan no solamente generar credibilidad, sino también que lo respeten. Porque un poquito lo que yo siento es que cuando el hombre pues sobre todo en el sector de la producción, como lo dices tú, se relaciona con una mujer supuestamente de tú a tú en términos laborales, terminan utilizando herramientas que son súper incómodas para nosotras como mujeres. Yo me enfrento todos los días oye flaca, oye linda, oye hermosa, que a mí me molestan profundamente. Siento que todavía me falta como tener más fuerza para poderle decir a alguien como, hey, no me digas flaca, no me digas linda, no me digas hermosa, porque estamos en un ambiente laboral y además no te conozco, pero siento que son como adjetivos que se utilizan para trabajar con las mujeres, para ponerlas inmediatamente como en un nivel más bajo, para sentir que se pueden relacionar contigo de una manera distinta, que pueden negociar contigo de una manera distinta, que si te dicen bella, hermosa, vas a ser un poquito más suave o vas a bajar los precios o vas a trabajar desde otro lugar, pero a mí todavía eso me llena de piedra. Sin embargo, siento que cada vez somos más mujeres. Siento que cada vez los hombres además buscan trabajar con más mujeres en sus equipos. Siento que en el sector de la producción, sobre todo en lo masculino, todavía prevalece como una vieja manera de hacer las formas, de hacer las cosas. ¿Sabes? Como una cosa de quién manda más, quién es más fuerte, un poquito como a los gritos, una estructura súper jerárquica, y que las mujeres hemos entrado ahí a equilibrar un poco la ecuación, a mostrar que se puede trabajar con mucho amor y con mucha calidad, desde el respeto. Entramos ahí a agregar también un componente como de organización y de estructura bonito que los hombres buscan mucho, que reclaman mucho. Entonces sí, siento que eso está cambiando, que obviamente si uno mira como en la estructura de cargos y de funciones y demás, sigue siendo o prevaleciendo lo masculino, sobre todo en lo técnico. Las mujeres cada vez estamos ahí más marcando la parada. Me encanta. Y eso que pasa en la producción pasa también en muchos otros aspectos profesionales, en lugares donde las mujeres han ido ganando terreno, pero también
hay mucho de lo que uno hace, de cómo uno pone de su parte para ganar espacio. Yo quiero que nos hables un poquito de cuáles son esas estrategias, qué es lo que tú has ido haciendo para ir ganando espacio y para además irte ganando el respeto, porque como tú dices, tú eres súper bajita, flaquita, a mí por lo menos me miraban y es casi 1,80 m, tenían que hacerme caso, pero hay unas estrategias, hay cosas que yo sé que tú has ido haciendo para ganarte ese respeto, para ganarte tu espacio y quiero que nos cuentes un poquito de eso. Uy, no las tengo tan claras. Creo que no han sido muy conscientes. Pero Gaby, yo creo definitivamente que el trabajo demuestra todo. No siento que uno tenga que implementar estrategias puntuales, sino que cuando uno trabaja bien, trabaja con calidad, es disciplinado, sobre todo, ese terreno se va ganando solito. Siento que es una sorpresa muchas veces porque creen que por ser mujer no sabes, que desconoces, pero pues cuando tú ya puedes leer un rider técnico, pues cuando puedes tener una conversación técnica con alguien que lleva mucho tiempo trabajando en este terreno, cuando puedes hablar además de todo lo que, digamos, abarca el sector de la producción y puedes hablar de booking y puedes hablar de etiqueteras y puedes hablar de permisos. Siento que lo que te da finalmente el ganarte ese terreno es la experiencia y el haber pasado por distintos aspectos del mundo de la producción, que fue un poquito lo que me dio también el haber tenido un venue y el haber tenido un teatro, que al final es como, bueno, listo, hay que saber de todo, o sea, hay que saber negociar con artistas, aparte de poder producir una obra, tienes que saber perfectamente qué permisos requieres para cada cosa, pero tienes que también sentarte a hablar de marketing y de estrategias, tienes que poder hablar y negociar con las tiqueteras, se vuelve un universo tan grande que creo que definitivamente lo que le permite a uno ir ganando terreno y ganarse el respeto de los demás, pues es el conocimiento, ¿no? Porque pues mal haríamos en creer que solamente porque somos mujeres podemos ganarnos el respeto. Creo que el respeto no lo ganamos independientemente del género en la medida en que conozcamos, tengamos herramientas, sepamos de lo que estamos hablando. Entonces sí, el trabajo. Es así, y María dice, Trabajo no, duro. el trabajo duro es importantísimo, pero además tú dices, no han sido muy conscientes. Y efectivamente no han sido muy conscientes porque nos mencionó dos que pues no sentía que eran estrategias. Una de esas es la disciplina, otra el estudiar, el formarse mucho y pues una tercera que es el trabajo responsable, serio. Pero a mí me gusta mucho el tema de la disciplina. Y si hay una cosa que yo he visto en ti es que eres muy disciplinado, muy organizado, muy consecuente con tus proyectos. Quiero que me hables un poco de cómo ha sido ese proceso. Cómo si queremos desarrollarnos en un área que no es la que tradicionalmente la gente espera de nosotros, esto es independiente para mujeres u hombres, tenemos que apostarle un poco más a ser más disciplinados, más estudiosos, a formarnos más para ganar terreno. Gaby, yo quería agregar algo a lo anterior y ya vuelvo con esto. Y es que tal vez una de las cosas que puede marcar la diferencia en ese ganar respeto, como una de esas herramientas que ahí sí creo que son muy mías, es como el amor que le mete uno a lo que hace. Creo que cuando uno está apasionado y uno adora lo que está haciendo y uno cree sobre todo en lo que está haciendo, yo creo que es muy difícil que algo salga bien cuando no crees en eso. Creo que cuando uno es amoroso en el trato con el otro, respetuoso en el trato de todos los stakeholders, además, eso te permite también ganar terreno, porque es muy bonito mostrar que desde el amor y desde la pasión y no solamente desde el conocimiento, hay gente que sabe mucho, 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 mucho y hace las cosas con las patas, ¿sabes? Y por el contrario, por más de que sepa mucho, pierde el respeto de los demás por su manera, por su forma de trabajar, por la manera como se dirige al otro. Creo que si hay algo que sería como un sellito de cómo trabajo yo y como cuál es mi estrategia fundamental para ganarme ese respeto es el respeto, el respetar a todo el mundo, el ser empático, el no sentirse nunca que uno sabe más o menos o que está por encima de nadie y entender a todo el ecosistema pues como un igual. Creo que eso marca la diferencia. Ahí cierro. Es que oyéndote hablar dije, sí, claro, hay algo ahí que falta y es fundamental. Y con respecto a la formación y a la disciplina, pues Gaby, yo estudié historia
Yo estudié historia y literatura y mis primeros años laborales y de vida, pues se los dediqué a la academia, pero empecé a trabajar muy chiquita. A los 21 años yo ya era profesora de un colegio, eso me dio una estructura mental importante. A los 26 dirigía el área de ciencias sociales de ese colegio en el que trabajaba y tenía profesores a mi cargo y tenía miles de estudiantes y hacía parte del consejo académico del colegio. Y creo que el haber arrancado chiquita, el haberme tenido que responsabilizar desde muy joven como por mis propias cosas, hizo que yo me volviera hiper mega nerd, ¿sabes? Es como, y eso que aprendí en mi formación como de estructura mental académica y que traigo del sector de las ciencias sociales, me ha permitido casi que empaparme de cualquier tema o involucrarme en cualquier proyecto de cosas que a veces no tengo ni idea de qué se está hablando, y hacerlo bien. Porque, pues sobre todo en el mundo de la producción, pues la producción es un universo tan amplio en el que puedes hablar de cualquier tema, o sea, puedes hablar, o sea, puedes estar trabajando en música o en teatro, o en danza o en el desarrollo de summits, o de talleres o de conferencias. Digamos que el mundo de la producción todos los días es distinto y los temas de los que se hablan todos los días son distintos. Pero lo bonito es que si uno se empapa precisamente de qué es lo que está haciendo más allá de lo técnico o de lo metodológico, pues trabajas desde un lugar distinto. Yo soy súper nerd, lo que te digo. Tengo Yo como también. un instinto natural de responsabilidad. Si yo le digo que si algo voy como hasta las últimas consecuencias, no me cabe en la cabeza dejar las cosas a medias ni dejarlas tiradas, sobre todo porque sé que hay gente como tú que confía en mi trabajo. Entonces sí creo que, pues, no sé, seguramente uno puede formarse y estructurarse y ponerse metas y objetivos y decir voy a trabajar de esta manera, pero es algo que es muy, que viene muy con uno, ¿no? La manera como te enfrentas y cómo te relacionas con el mundo en tu quehacer, sea cual sea ese quehacer. Por eso te digo que yo he cambiado de mundos y de modelos de la docencia a trabajar en fundaciones, a hablar de hábitos de vida saludable, y en cualquiera de los universos en los que me he desempeñado, pues he sido súper responsable y empeñada en hacerlo con pasión. Lo sé y quiero que hablemos de esos universos, porque hay algo que yo admiro mucho de ti y es tu capacidad como para cambiar de faceta, pero también para levantarte en todas las facetas. A veces pensamos y nos cuesta mucho pensar que un proyecto en el que estamos se va a acabar, que a mi emprendimiento no le va a ir bien, que me voy a quedar sin trabajo de la noche a la mañana y que tengo que volver a empezar. Y yo creo que tú eres una maestra en volver a empezar con gracia y de muchas maneras creativas. Y quiero que me cuentes un poco de cómo lo has hecho, que a lo mejor consciente o inconscientemente que te ha ayudado a volver a empezar y a cambiar de faceta tan fácilmente. A ser resiliente. Em, Dios mío. Hay una cosa y es que por naturaleza yo no sirvo ¿cuál es la palabra? Como la cotidianidad, el acomodarme y el que los días sean todos iguales, me mata. O sea, es como, no puedo con esto, me mata el alma. Fíjate que en todos mis primeros trabajos, yo hablaba de eso en una charla que dicté, pues como en un TED que tuve hace la semana pasada, y es que al principio de mi vida yo montaba proyectos, no sé, el del colegio, el de una fundación española en la que trabajé, en un jardín en el que dirigí, que era con énfasis en educación artística. Montaba los proyectos, estructuraba, armaba el equipo de trabajo, estudiaba, me capacitaba, y cuando los proyectos estaban andando, como me levantaba todos los días con un esfuerzo, como diciendo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Sabes? Era como, esto me aburrió profundamente. Y durante mucho tiempo pensé que esa era una debilidad mía gigante.
Era como, yo puedo armar cosas y luego me aburro. ¿Cómo soy capaz de estructurar tremendos proyectos y sentirme frustrada o que se me vaya la motivación cuando las cosas están andando? Me di mucho, mucho, mucho palo por eso y luego logré darle la vuelta y entender que esa era como mi gran habilidad. Como hay gente que necesita una estructura clara y necesita saber qué hacer todos los días y necesita entender cómo, sí, cómo tener, ¿cómo se dirá eso? Hay gente que funciona en la monotonía. Ujú. A mí la En las monotonía me rutinas. mata. La rutina, lo monótono, pero hay gente que por naturaleza necesita rutina y necesita, y la monotonía es lo que le funciona. A mí la monotonía me mata. Cuando logré darme cuenta que mi gran capacidad era poder hablar de cosas distintas todos los días o poder andar proyectos y luego soltarlos, dije, bueno, no, esto tal vez no es una debilidad, sino es una fortaleza que me permite precisamente poder estar en un mundo como el de la producción, en el que todos los días son distintos, en el que básicamente te dedicas a resolver problemas, en el que hoy te dicen nos toca cambiar de venue y te toca resolver, o nos toca cambiar la agenda y te toca resolver. A alguien que funciona dentro de la rutina, eso le mataría la cabeza. A mí, en cambio, me genera una adrenalina que hace que todos los días sean distintos y que todos los días sean un reto y que se vuelva delicioso el no saber qué va a pasar mañana y que haga que la vida sea menos aburrida. Entonces diría que eso es como lo primero. Pero lo segundo es que sí, he estado varias veces de mi vida, digamos que dos contundentemente, como la crisis de los 30 y luego la de los 40, como en situaciones no buscadas por mí, sino más bien como que el universo te patea. El universo te patea y te dice todo eso que crees que está ahí sobre seguro ya no está y te toca, ni siquiera tienes la posibilidad de tomar decisiones, sino de repente te levantas un día y dices, ¿y ahora qué hago si no tengo nada de lo que conocía? Esto cómo se mueve, esto cómo se come, esto uno cómo vuelve y coge fuerzas. Ha sido bonito en este último periodo entender que tengo que ser igual como amorosa y cuidadosa conmigo y con mi energía y con entender que necesito recuperarme desde muchos lugares para no exigirme lo que siempre me exijo porque soy hiper mega exigente conmigo misma y con el tener que producir algo y producir cosas. Entonces, de repente mirarse y decir, está bien no ser tan eficiente como siempre lo eres, está bien darse amorcito y cuidarse y recuperar energía y tal, pero definitivamente el mundo tiene tantas cosas que me encantan y que todavía quiero descubrir y que todavía quiero hacer y cosas de las que todavía quiero aprender. Y pues por supuesto tengo tres hijos a los cuales mantener, pero hay como una energía vital que no me permite rendirme y hay un interés por entender, por conocer, por explorar, por reconectarme, sobre todo si uno no está conectado con uno, pues creo que no puede conectar con nada. Entonces, en ese trabajo de parar y decir, ok, ya no tengo nada de lo que tenía a mi alrededor, ahora soy de nuevo yo conmigo, esa búsqueda de nuevo del propósito, de lo que te mueve, de lo que te hace ser tú, es como esa energía vital que me permite o me ha permitido en distintos momentos como respirar profundo y decir, bueno, volvamos a empezar, ¿qué hay para hacer? Hablaste de resiliencia, hablaste de cuidarse y darse amorcito y de buscar propósito. Alguien que esté pasando por una situación similar a alguien a quien se le está acabando su proyecto o su piso y tiene que empezar a hacer una relación, me botaron del trabajo, no sabía. Hay muchas cosas que nos pasan a todos, todos los días. ¿Qué le dirías? ¿Cómo puedes empezar ese proceso de encontrar ese propósito y sobre todo cómo puedes enfrentar ese miedo de tener que arrancar otra vez? Yo diría dos cosas. Una, que a veces creemos que tenemos todo y no tenemos nada, que ha sido como mi último ejercicio personal, ¿sabes? Como pensar que lo tengo todo ganado y que lo tengo todo seguro, pero en últimas, cuando estás trabajando por el otro y por los otros y por proyectos ajenos
y no sabes qué es lo que te mueve a ti, no sabes cuál es tu propósito, al final uno no tiene nada. Entonces, lo bonito es ese redescubrimiento de uno mismo. Nunca va a dejar de ser doloroso. O sea, eso es lo que yo diría, que hay que aceptar el duelo, que hay que aceptar el dolor, que hay que aceptar las bajas de energía, que está bien tener miedo, o sea, está muy bien tener miedo. Es normal la ansiedad. De hecho, fíjate que el año pasado yo le decía a mi terapeuta como, no quiero tener más ansiedad, o sea, ¿cómo se hace para no sentir ansiedad? Y fue súper bonito cuando él me dijo como, es que la ansiedad no se puede ir porque la ansiedad es la base de la creatividad y del resolver. Si tú no te sientes ansioso, no te preocupas. Si tú no te sientes ansioso, no dices, ¿y ahora qué hago? Si tú no te sientes ansioso, no te mueves, no piensas, sí, no eres creativo. Entonces, lo primero yo creo que es aceptar, vivir el proceso, sentirlo, porque creo que estamos además como en un momento en el que todo es prográmate mentalmente, levántate y di yo lo puedo todo, hay que ser felices, vinimos a ser felices, pero pues yo creo que en ese discurso se está desconociendo la importancia del proceso, la importancia del dolor, la naturaleza del dolor y del duelo y del no quererse levantar de vez en cuando. Eso por un lado, pero eso acompañado de que todo pasa, de que todo pasa, de que uno de pronto mira para atrás y dice, hace 6 meses pensaba que me iba a morir y aquí sigo viva y no me morí, y no me morí y sigo con energía y tengo ideas espectaculares, porque a veces esos sacudones hacen que uno vuelva a ser recreativo. Ujú. Cuando uno está en un lugar seguro, se levanta todos los días y sin darse cuenta empieza a vivir como en piloto automático. Y cuando ese piloto automático se va, en medio del miedo, de la ansiedad, de la incertidumbre, del pánico, la cabeza tiene unos recursos espectaculares y se vuelve, o sea, empiezas a tener ideas que no habías tenido, a pensar en proyectos que no existían y uno, pues sí, en medio del miedo dice, qué delicia esta creatividad, qué delicia. Yo quiero que hablemos un poco de eso, porque todos tenemos ideas, todos podemos ser creativos, unos más que otros. Hay gente que cree que no puede, pero sí se puede. Todos podemos, pero hay gente que sabe agarrar esas ideas, todo ese flujo creativo y convertirlo en proyectos y en realidades. Y tú eres una de esas personas. Yo quiero que nos compartas un poquito y que le cuentes un poquito a quienes nos están viendo y escuchando qué herramientas o qué usas tú para agarrar esas 1000 ideas que te pasan por la cabeza y algunas de ellas convertirlas en proyectos realmente hermosos. Sí, es como cuando me dicen, ¿tú qué haces en tu vida? Yo no me defino como productora, sino como hacer proyectos realidad. Me Es encanta. como, sí. Dios, ¿cuáles serán esas herramientas? Yo creo que se me ocurren tres cosas. Lo primero es arriesgarse. O sea, sí. Y eso sí, Gaby, creo que es parte de la personalidad de la gente. O sea, hay gente que le tiene pánico, pánico a lanzarse a cualquier cosa. Yo me arriesgo confiando y también pensando en que, pues si sale mal, salió mal. Y si no sale, pues no salió. Pero hay que lanzarse y hay que hacerle. Diría que lo primero es eso, sí, como tomar riesgos sí, y atreverse a saltar. Lo segundo es entender que nada, absolutamente nada, se hace solo. No podemos hacer las cosas solos, no tenemos esa capacidad. O sí, bueno, habrá gente que puede, pero creo que la gestación de proyectos exitosa depende en un 90 y no sé cuánto por ciento en que entendamos que hay gente que sabe de lo que yo no sé, que hay gente con energía, que tenemos que generar redes de trabajo. Eh, entonces eso diría que es lo tercero, como generar conexiones, generar redes,
buscar equipo, buscar aliados que estén conectados desde donde tú estás conectado. Sin redes no, sin redes no se avanza, sin redes no se construye. Es como vamos a construir sobre lo construido, pero vamos a buscar gente que sabe lo que yo no sé y vamos a potencializar esto para que el proyecto sea real. Y creo que ese es como el llamado de la nueva era, ¿no? Como dejar que se caigan esas estructuras piramidales y construir puras redes y conexiones que nos hagan más fuertes y que nos permitan construir desde otros lugares, generar conversaciones nuevas. Entonces, sí, yo creo que los proyectos son posibles porque lo que tú dices, o sea, uno pasa horas y horas y horas de su vida encontrándose con gente y diciendo, ¿qué tal sí? ¿Qué tal sí? ¿Qué tal sí? Oye, sería chévere que hagamos esto, sería interesante hacer esto. Y si uno anotara todos los proyectos que ha tenido en la cabeza en su vida, sería como, wow. Pero es como que a mí me dicen, oye, ¿y si hacemos esto? Y yo al otro día estoy, ok, lista de tareas para hacer esto. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay? Me encanta. No nos queda mucho tiempo y yo quiero que hablemos de dos cosas. Primero me vas a dar como tus tips para quienes nos están escuchando en 5 preguntas que te voy a hacer y no te voy a dejar pensar mucho. Pero antes, pues también hay una cosa importante que es saber abandonar. Uno tiene que ser bueno abandonando proyectos, ideas, personas, cosas que no les convienen. ¿Cómo haces tú para abandonar lo que no es para ti? Estoy en esas. Muy bien. Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a decir que no. Es dificilísimo. Para mí es dificilísimo decir que no. Es dificilísimo sobre todo porque me busca mucha gente a quien admiro y a quien adoro y que confía en mí y es como pensé en ti para esto y yo a todo el mundo le digo que sí y de repente me veo haciendo unas cosas que digo yo, ¿por qué estoy haciendo esto? A mí me pasa igual. Entonces, estoy aprendiendo a decir que no, estoy aprendiendo a abandonar. Ese aprender a abandonar este año ha sido espectacular, porque ha tenido que ver como con un proceso de sincronización. Es como llegan cosas, llegan cosas, llegan cosas, y yo con mi dial aprendiendo a ver con qué vibro y con qué sintonizo, y estoy aprendiendo a leer instintivamente qué fluye, qué no fluye y qué me reconecta. Y ha habido unos proyectos que me han generado un duelo fuerte. O sea, que cosas que racional y emocionalmente quería hacer y que uno además empezando de ceros y empezando de nuevo, dices, muy responsable decirle a algo que no en este momento. Pero cuando pedaleas y pedaleas y sientes que la cosa no se mueve y que no fluye, sobre todo digo que cuando uno se va a dormir como con un huequito aquí en el pecho, de esto tal vez no va a funcionar, aprender a leer esa intuición y poder decir, no es el momento, no estoy lista para este proyecto, pero ese abandonar también implica pequeños duelos, pequeños dolores, ahí como decir, esto lo quería hacer y no está fluyendo, entonces sí. Estoy en ese proceso de aprender a decir que no, de aprender a abandonar las cosas con las que no sincronizo o que siento que estoy pedaleando mucho y que no están fluyendo. Y fíjate que en ese pequeño duelo o en esa angustia de abandonar o en esa angustia de decir que no, cuando lo haces, ¡uh! Es como que te quitas un peso que te confirma que Que estaba bien estás en lo abandonar. correcto. Pues en la próxima vez que conversemos me vas a contar cómo fue ese proceso de aprendizaje. Yo creo que sentir ese alivio es lo más importante. Te voy a hacer ahora unas preguntas muy rápidas, no puedes pensar. Y son tus recomendaciones para quienes nos están escuchando. Primero, un libro. Ese libro que tú agarras cuando necesitas sentirte mejor. ¿Actual o El que quieras. mi libro de cabecera al que recurro muchas veces siempre ha sido Las olas de Virginia Woolf? Me encanta. Una canción con la que te subas el ánimo. Movimiento de Jorge Drexler.
porque estamos vivos, porque estamos en movimiento y eso en cualquier momento de la vida, en cualquier contexto, en cualquier situación, o sea, ahorita es como mi ancla. Espectacular. Una técnica gerencial o de organización que utilices para ser más productiva. Yo hago listas. Listas de No tengo todo. un gran programa ni una aplicación, ni mi técnica es hacer listas. O sea, a mí hacer listas me desocupa la mente y chulear y chulear y chulear. Me encanta. Y para cerrar, un mensaje que le quieras dejar a quienes nos han acompañado en este episodio de hoy. Uy, ¿cuál será el mensaje? Yo creo que el mensaje poderoso, Gaby, actual, que no creo que sea mío, creo que es un poquito lo que estamos respirando, es la necesidad de reconectarnos con nosotros mismos, de buscar ese propósito que nos permita levantarnos con energía y ser resilientes todos los días, porque creo que si trabajamos desde el por qué y no desde el qué, la ecuación cambia. Creo que todo empieza por el por qué. Y así no estar de tiempo y así nos genere dolores y procesos y tales, creo que esa búsqueda del propósito es lo que nos va a hacer más fuertes, creería eso. Qué poderoso eso, yo hoy me voy a quedar con eso. Trabajar desde el por qué y no desde el qué. Me parece hermosísimo. María querida, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Me encantó conversar contigo. Espero que haya otra segunda conversación. Gaby, qué delicia, además qué delicia de preguntas y qué delicia de, pues sin miedo al éxito. Eso es perder el miedo. Perder el miedo Eso aunque esté es. muy bien sentir miedo. Exactamente, pues sentirlo para poder irlo perdiendo. A todos ustedes que nos acompañaron en este episodio, muchas gracias. Espero que me acompañen la semana que viene otra vez. Les dejo un beso, un abrazo, cuídense mucho. Chao.